el socialismo ha hecho muy difícil hacer empresas y nunca me destaqué por lo bien que gestionaba mis negocios a nivel operativo. Lo que yo sí tuve es la otra clase de negocio, que es la innovación, como traer la fibra óptica a España. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Bueno, hubo una que puse 20.000 y saqué como 3 millones. Muy buenas, comunidad. Tenemos hoy un pedazo entrevista, os va a encantar. Y esta entrevista está patrocinada, como no tenemos sponsors, os cuento mis proyectos. Hemos montado The Start, el co-living para emprendedores más grande de Europa. Tenemos 2 mansiones en Madrid, una en Aravaca y una en Majadahonda, en el Plantío, más de 55 habitaciones donde tendréis gimnasios, piscina interior, piscina exterior, tenemos hasta un bar clandestino, tenemos salas de reuniones, tenemos zonas súper espaciosos para trabajar. Ya están incorporándose y ya están viviendo ahí los primeros emprendedores y emprendedoras. Os ponemos aquí unos vídeos para que veáis las pedazo mansiones. Y sobre todo, lo más concreto de esto, lo más alucinante es que vamos a tener eventos, talleres, experiencias todas las semanas, todas y cada una de las semanas. Así que nada, siempre decimos, si Steve Jobs y Steve Wozniak montaron Apple en un garaje, imagínate lo que puede salir de una mansión llena de emprendedores. A comerse el mundo y nos vemos dentro. Muy buenas, gente. Estamos aquí en una preciosa casa. Nos ha abierto, como ya habéis visto, el nombre del invitado. Un invitado estelar que tenemos hoy. Tenemos una de las figuras más icónicas del ecosistema emprendedor, no solo en España, sino a nivel internacional. Yo creo que hay distintos niveles de ser un emprendedor de éxito. Puede ser un rockstar a nivel local, luego nacional y luego de clase mundial o un world class como tú. Un poco de contexto por la gente. Has fundado no una, sino 5 empresas unicornio con valoraciones de más de 1.000 millones de dólares, entre ellas Yastel, Jafon, Prelude Fertility y algunas otras que hablaremos. Y no solo eso, sino que últimamente estás también dando voz a tus opiniones, digamos algo que se ve muy poco. La primera pregunta que te quería hacer es, aquí en España tenemos una figura como es la de Amancio Ortega, el hombre más rico de España, que no ha dado ni una sola entrevista a nivel público. Tú como empresario de éxito, ¿qué te aporta a ti, digamos, dar voz o decir tus opiniones? Conozco a Amancio Ortega, estuve con él hace bastantes años, pero pasé todo un día con él, lo llegué a conocer bastante bien, creo que hace 15 años o más, que me quería conocer, me llamó, me invitó a La Coruña, me enseñó Sara. Y yo también me preguntaba lo mismo, ¿cómo puede ser que una persona tan ejemplar para el resto de los españoles y el mundo viva escondida, ¿no? Y yo creo que la culpa de eso la tiene algo del espíritu español que le hace sentir tan incómodo a una persona como Amancio Ortega de llegar a ser tan exitoso. Es como que el éxito incomoda en la sociedad española y él sintió que si daba la cara le iban a causar mucho daño y prefirió vivir escondido, llamémoslo. Yo no crecí en España, crecí en Argentina y en Estados Unidos, después vine a España. Y ahora mi trabajo es en Estados Unidos, aunque vivo principalmente en España, paso una semana por mes ahí, el resto aquí. Y como yo no crecí en España, yo no tengo ese miedo a dar la cara, no sé cómo decir, porque también es un miedo, en el sentido que no creo que le harían algo grave a Amancio Ortega si diera la cara. Entonces pero dice mucho del carácter español, del enorme deseo del español de no destacarse y de que la persona que se destaca es vista mal por la sociedad. Uh-huh. Y un empresario, imagino que piensa en retorno de inversión, ¿no? Donde pongo mi tiempo o las acciones que hago, espera un retorno a cambio de eso, ¿no? ¿Qué retorno obtienes tú
en la contraparte de efectivamente dar la voz y dar tus opiniones sobre distintas facetas empresariales, políticas y generalistas. Bueno, yo creo que si cambiara el gobierno en España sería mucho más fácil hacer mi trabajo. Y mi trabajo es ser emprendedor y hacer empresas. Yo creo que el socialismo ha hecho muy difícil hacer empresas. Cuando yo hice Yastel, por ejemplo, también veníamos de un gobierno socialista de Felipe González, pero Felipe González sería de derechas hoy en día en España. Totalmente. ¿Y por qué has vivido, o sea, por qué has decidido, digamos, residir en España pudiendo, bueno, habiendo vivido fuera y pudiendo vivir en prácticamente cualquier parte del mundo? Imagino que también, y por lo que he visto en tus redes sociales, viajas muchísimo. ¿Por qué decides, digamos, quedarte en España? O... Bueno, es una mezcla de cosas. Yo tengo 7 hijos, 4 aún en casa y se encuentran muy bien en España. Mi esposa es alemana, le gusta mucho España, muchísimo. Tratamos de vivir en Alemania durante la pandemia y realmente no nos gustó ni a ella misma, que había vuelto después de muchos años. Y después Estados Unidos es maravilloso para hacer empresas, pero no tan maravilloso para criar hijos, ¿no? Es decir, uno puede criticar el carácter español, pero en su totalidad es muy bueno. Es muy bueno en el sentido que los españoles son muy buenos amigos de sus amigos, son gente fiel, leal. Quizás lo que te lleva a ser un gran emprendedor o empresario no es justamente lo que más se cultiva en el carácter español, pero para el resto, para ir a montar en bici con los amigos, a salir los fines de semana, ir a cenas, tener comidas que no terminan nunca, charlas, en eso se vive muy bien aquí. Yo creo que España igual podría ser un país mucho mejor si además de tener todo el lado positivo humano, tuviera un sistema político que conduciera al éxito. Totalmente. Ahora quiero entrar justo en ese bloque, un poco de política y economía, y luego volveré a más el tejido empresarial. ¿Crees que si España fuese, tú como empresario, fuese gestionado como una empresa, tendríamos, digamos, más éxito? Sí, yo creo que en España hay gente, no toda, pero hay mucha gente que piensa que la empresa es algo que destruye la sociedad. No sé, los medioambientalistas creen que las empresas contaminan, destruyen, y tienen esta idea absurda de que el gobierno soluciona las cosas cuando el gobierno vive de los impuestos que pagan las empresas y los empleados de las empresas. Entonces, yo creo que España podría ser gestionada muchísimo mejor, sin duda con mucho menos despilfarro, con mucho menos gasto público. Y eso lo está demostrando Milei en Argentina, que también venía del socialismo y que le está yendo increíblemente bien desmantelando el aparato del despilfarro socialista. Totalmente. Luego tú también has montado una iniciativa para aquí que luego tocaremos. Pero en tu opinión, entonces, ¿en qué consiste un gobierno? Digamos, te hago la pregunta así un poco... Bueno, a mí me parece que el gobierno tiene que existir para una serie de cosas que tienen que ver con garantizar la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de las fronteras, y ofrecer también ayuda a los grupos que más la necesitan, que yo diría que son los niños o los menores, los ancianos, los enfermos. Hay grupos vulnerables que sí me parece que el gobierno tiene que ayudar, pero no me parece que el gobierno tiene que elegir entre ganadores y perdedores o meterse a comprar Telefónica para después venderle publicidad a quien sea que hable bien del socialismo, o todas las barbaridades que hace este gobierno. En ese sentido, me parece que este gobierno se excede enormemente de lo que tiene que hacer un gobierno, pero no quiero llegar al punto de decir que un gobierno no tiene que hacer nada. No soy un anarquista, pero sí me parece que hay un punto justo
y que este gobierno se pasa por lo menos del 43% del PIB que ocupa, podría ocupar el 30% y nos iría mejor a todos. Totalmente, 100%. Y digamos, esos problemas que estamos viviendo como sociedad, sobre todo hoy en España, aunque también hay una batalla cultural que tocaremos un poco más adelante, ¿quién crees que debería de solucionar estos problemas? O sea, ¿es efectivamente el gobierno que está haciendo una gestión, digamos, nefasta, o son los mismos ciudadanos que tenemos que cambiar, son los empresarios? ¿Quién tiene que solucionar, digamos, estos problemas? Bueno, a España le iría muchísimo mejor si no tuviera el problema de los independentistas. Y el problema de los independentistas no es el problema que la gente cree. La gente cree que el problema de los independentistas es que hay gente en Cataluña y en el País Vasco que quieren hacer otro país, digamos, destruir España tal como la conocemos y que haya una especie de fragmento de España. Ese es un problema. Pero el problema más serio es cómo vota esta gente. Entonces, si España no tuviera Cataluña y no tuviera el País Vasco, sería un país de centro-derecha o de derecha, y sería un país mucho mejor que el que es ahora. Mejor, salvo que no tendríamos a ellos. Es decir, eso es algo que no es que yo esté a favor del independentismo, pero estoy muy en contra de cómo esta gente, inclusive los independentistas de derecha, votan a la izquierda. Y después le pasan cosas como que se dan cuenta que se pasaron con esta idea de tener inmigrantes que no hablaran español y ahora están llenos de gente de África y están teniendo un montón de problemas sociales. Entonces ahora quieren controlar la inmigración y controlar sus fronteras cuando todos controlaríamos mucho mejor nuestras fronteras si ellos no votaran con los socialistas. Entonces hay un problema del independentismo que no es solo la independencia, es el control que ejerce sobre el resto de España, llevándola a la izquierda, cuando España no querría estar en el lugar en el que está. Totalmente. ¿Y crees que es un tema de izquierdas, derechas, o también lo que comentaba antes, una batalla cultural, lo que se habla ahora últimamente, también el tema woke y todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí que es un tema de izquierda y derecha, en el sentido de que sí creo que la izquierda tiene una visión del mundo equivocada. Para mí, se podría decir que es un tema de trabajadores y vagos. Es decir, yo veo a la izquierda como un grupo de vagos que quieren hacer que los trabajadores trabajemos para ellos, que no es lo que queremos hacer los trabajadores. Queremos que todos trabajen. Cuando mi hijo menor de 8 años me preguntó qué era el socialismo, yo le dije, mira, es como si en tu cole tú estudias, tu compañero no estudia y los dos tienen un 10. Eso es el socialismo. ¿Y qué es lo que más, digamos, te irrita o incluso te asusta de esta izquierda? ¿Es el posible comunismo o qué es lo que...? No, ya es muy mala, no tiene que ponerse peor. Es mala en el sentido de que tiene todos los incentivos equivocados para llevar al triunfo de un país. Tiene una alianza con dictadores horrorosos como Maduro. Digamos, tienen una simpatía por asesinos de varia índole y una antipatía por gente como Trump, que ganó las elecciones con el 51% cuando a Sánchez lo quiere el 27%, tengo entendido, de la población española, y la izquierda dice que Trump robó las elecciones y que Maduro se merece estar en el poder. Es decir, es muy inconsistente el mensaje de la izquierda, y como España no tuvo una dictadura de izquierda y tuvo una dictadura de derecha, la gente tiene un poco lavado el cerebro con que la derecha lleva la dictadura y la izquierda lleva la democracia, cuando en la mayoría del mundo lo que más llevó a la dictadura es la izquierda. Totalmente. ¿Y cómo crees que esta izquierda ha acaparado la cultura? Digamos, ¿crees que son más organizados, que tienen control de medios de comunicación? ¿Cómo crees que han ganado esta batalla, no la guerra? Bueno, por ahora la ganaron, pero yo creo que la van a perder. Por ahora la ganaron en España, pero ya perdieron en Estados Unidos, perdieron en Italia,
están perdiendo, la tendencia no es a ganar, es a perder. Si en España hubiera elecciones hoy mismo, probablemente perderían. Entonces, pero el tema es cómo llegaron a donde llegaron, y yo creo que es porque hay una serie de grupos que vive del gobierno que está a la izquierda del pueblo. Entonces, por ejemplo, los maestros escolares están a la izquierda del pueblo, los periodistas, salvo excepciones, están a la izquierda del pueblo, los académicos que viven del gobierno están a la izquierda del pueblo. Hay un montón de gente que son formadores de opinión que están a la izquierda del pueblo. Y después el pueblo vota y resulta que vota por la derecha y estos grupos de gente se sorprenden, no pueden creer, como en Estados Unidos, no pueden creer que ganó Trump y creen que los americanos, que son el país más exitoso del mundo, es un país de tontos porque no pueden aceptar la realidad, y la realidad es que los americanos son los más listos del mundo en su conjunto y eligieron a Trump. Ahora, uno dice, ¿Trump es perfecto? No, Trump también comete un montón de errores y tiene, en mi opinión, no es libertario como a mí me gusta, como Milei. Es un controla con el nacionalismo, con America First, y tiene una serie de ideas con los aranceles que yo no comparto, pero eso no quita que ganó las elecciones, claro que las ganó, y es inútil para estos grupos de izquierda decir que no las ganó. Y, por ejemplo, la oposición por la otra contraparte, ¿qué crees que hemos hecho mal y qué crees que, digamos, ahora la derecha deberíamos hacer? Y otra pregunta que se me ha venido a la mente, ¿hacen falta más perfiles, influencers, celebridades o, digamos, intelectuales que den voz, como lo estás haciendo tú? Bueno, a mí mucha gente me dice, desde que me metí a hablar públicamente hace un mes, digamos, antes hablaba cada tanto, pero hace un mes estoy hablando más, porque quiero ser parte de un cambio de gobierno, aunque no yo personalmente hacer nada para el gobierno de trabajo, pero sí ayudar a todas estas facciones a que se unan. Entonces, ¿qué está haciendo mal la derecha? Pelearse. Es decir, la derecha tendría que estar unida, toda la derecha, Ayuso, Feijóo, Abascal, toda la derecha tendría que estar unida. Y hay demasiadas peleas en la derecha y le hacen el juego a la izquierda, como que Pedro Sánchez acusa a Vox de ser de ultraderecha, que en mi opinión no es para nada, y entonces el PP le hace un poco de juego, como diciendo que son de ultraderecha, cuando toda la derecha tendría que estar orgullosa de ser lo que es y tendría que actuar más unida. Totalmente, yo creo que está muy desorganizada y concuerdo. ¿Recomendarías a los espectadores que nos están escuchando, gran parte de comunidad emprendedora, que se afilie de alguna manera a un partido político? ¿O cómo crees que un emprendedor o un empresario, como es tu caso, podría aportar a esta lucha? Bueno, yo no me afilié a ningún partido político, aunque soy ciudadano español y tributo en España, pago mis impuestos aquí sin ley Beckham ni nada y me crujen a impuestos, pero al capital, a la renta, al patrimonio, a todo lo demás. Yo creo que no es tanto que hace falta afiliarse a un partido, me parece ya una cosa antigua, pero sí me parece que es importante tener una voz pública y estar en redes, y digamos, porque al final la gente está en redes, muy poca está en los medios, y los pocos que leen medios lo leen a través de las redes. Y entonces lo que yo hago es estar en redes, participar en programas como el tuyo, también en la tele, porque en la tele sí se ve más. Estuve yendo al programa de Iker Jiménez, de Susana Griso. Pero eso, que tenga una actividad política en redes, pública, dando entrevistas, no hace falta afiliarse a un partido político, hace falta explicar por qué el sistema actual no funciona. Totalmente. Aparte de dar voz, también has lanzado iniciativas.
como auditorías ciudadanas, España, cito un poco el claim, que es: España tiene uno de los gobiernos más ineficientes de Europa, con un gasto público desbocado del 44,3% del PIB. Y un poco quería, bueno, que nos hables de esta iniciativa que has dado voz y cuál es el propósito, digamos, y también si has llegado a algunas conclusiones con todos los inputs que te ha dado la ciudadanía española. Bueno, digamos, el objetivo principal de esa web es que la gente tenga conciencia de la increíble cantidad de dinero que se gasta, que se dé cuenta del despilfarro que hay, que se dé cuenta que el crecimiento del PIB que tenemos, que sí lo tenemos, es un crecimiento que viene por traer tantos inmigrantes mileuristas. Entonces, este es un país de mileuristas. El sueldo más común de este país es 1.300 euros por mes, que no sé cómo hace la gente para vivir con eso, es terrible. Y además, para que cobren 1.300, tiene alguien que pagar 2.500, es decir, las empresas. Entonces, todo, hasta los sueldos más bajos, el gobierno se lleva el 40% de lo que cuesta el empleado, cosa que la gente no sabe, y el gobierno socialista siempre engañado con que es el empresario que paga poco, porque la gente no ve toda la nómina. Pero en esa situación, en ese entorno, hay, no sé, hay que comunicar hay que hacer transparente lo que el gobierno hace opaco. Totalmente. Y tú, que tienes operaciones principalmente también en países como Estados Unidos, sí que notas, digamos, a la hora de tener una nómina de empleados, que hay más presión, bueno, no solo en empleados, sino en general, más presión fiscal en España, ¿no? Sí, muchísimo más. Las cargas sociales de una persona, de un mileurista, son algo así como 8.000 euros al año. Las cargas sociales en Estados Unidos sobre un sueldo, por ejemplo, de $100.000, deben ser algo como 9.000 por año. ¿Y cuál sería, digamos, y también con todos estos inputs que has ido recibiendo, tu círculo cercano, cuál sería un país utópico económicamente hablando, si lo pudieses describir a grandes rasgos, el España utópico para empresas? Bueno, un país al que estuve yendo bastante este último año, que me invitaron a conferencias y cosas, y que estoy conociendo más, es Suiza. Y uno dice, bueno, Suiza es un país más pequeño que España, esto, lo otro, pero es un exitazo que no se puede creer, el éxito de Suiza. Y digo Suiza porque Suiza tiene también el tema de las culturas, como los catalanes, los vascos, tiene el idioma alemán, romániche, que es un idioma como un latín antiguo, tiene el italiano, tiene el francés. Y toda esta gente se lleva muy bien en la Confederación Suiza. Y después Suiza da muy buenos servicios públicos cobrando impuestos bajísimos, porque tiene una idea empresarial de los servicios públicos. Y el resultado es que son mucho más eficaces. Los servicios públicos cuestan menos y son mucho mejores. Suiza tiene un sueldo mínimo que sería como el 90%, 80% de rentas más altas en España. El que trabaja en un McDonald's en Suiza gana algo así como 4.500 euros por mes, de los cuales se queda con la mayoría, no es como aquí. Entonces, sí que Suiza me parece además súper democrático, porque la gente dice, miremos a Estados Unidos, pero Estados Unidos es tanto más grande que España, es tan difícil de ver. Después hay otros países en Europa que funcionan un poco mejor, pero por ejemplo con la inmigración, Suiza lo tiene clarísimo. Si no te quieres comportar como un suizo, no entras a Suiza y se acabó. En Suiza no hay burkas, en Suiza no se pueden hacer minaretes, en Suiza no se puede montar tu chiringuito cultural. En Suiza hay que ser suizo. Realmente. Pero ojo, hay muchos inmigrantes musulmanes modernos. Es decir, no es un tema de ser musulmán o ser judío como soy yo, o ser católico como son la mayoría de mis amigos. Es un tema de adaptarse a la sociedad en la que uno está. Y eso es lo que Suiza logró con mucho más éxito que Suecia, Dinamarca y otros países que también les va bien, Holanda, pero que tienen unos líos culturales enormes. El tema es traer inmigrantes que trabajen,
que coticen por 20, 30 años antes de pedir nada y que se adapten al país al que van. Totalmente, de acuerdo. Y Suecia efectivamente le ha pasado. Estuve hace poco y lo opuesto a eso. Que no Suecia lo opuesto, es terrible. Mis amigos suecos tienen miedo de ir en transporte público. Digamos, Suecia lo que han logrado con los refugiados es tener una especie de guerra civil latente. Qué lástima. Y ya más hablando a nivel, digamos, emprendimiento, ¿cuáles crees que son los mejores destinos a nivel internacional para emprender? Y luego incluso a nivel nacional, ¿cuáles crees que son las ciudades? ¿Crees que Madrid le ha hecho un poco de relevo a Barcelona o cómo ves eso? Bueno, empecemos con países alrededor del mundo. Yo creo que depende de lo que uno quiere hacer, como que no hay países buenos para todo, pero hay países buenos para muchas cosas, como Estados Unidos. Yo ahora hago casi todo mi trabajo en Estados Unidos por la escala, porque me eduqué ahí, me es más fácil. En España hice en su momento empresas como Yastel, Ya.com y Eolia, pero realmente se puso muy difícil la cosa para hacer empresas en España y bastante en Europa en general, porque estamos ahogados en leyes innecesarias. Totalmente. Entonces, pero por ejemplo, uno dice, ¿para todo es malo España? No, a nivel empresarial estoy hablando. Sí. No, porque hay ciertas cosas que sí se dan bien en España, claramente 94 millones de turistas, todo lo relacionado con el turismo. Este país es una estrella global del turismo y cualquier persona que tenga ideas sobre el tema, este es un gran país para realizarlas. Lo que no es España un gran país y donde yo me estrellé últimamente es con temas, llamémoslo, que llevan a la modernidad tecnológica. Yo perdí 21 millones de euros en Gogo Network tratando de hacer robots autónomos, porque en España no nos daban los permisos para los robots autónomos, los coches autónomos. Si uno mira, por ejemplo, Tesla, yo tengo un Tesla en Miami, un Tesla aquí, me encantan los Teslas, pero más que nada me encanta porque se conducen solos, pero se conducen solos en Estados Unidos, no aquí, porque no les dejan. Totalmente. Tengo un amiguete que estuvo en Gogo, Carlos Ortiz, y sí, pero shout out. Una lástima todo este, burocracia e intervencionismo. También lo que ha pasado recientemente con Oscar Pierre, que imagino terrible. También, Oscar Pierre es un héroe y yo no entiendo la que le montaron. Por eso digo que es muy difícil ser emprendedor en España, porque te vienen y te atacan con cualquier cosa. Ahora mismo el sitio de Auditoría Ciudadana no está accesible porque vino un requerimiento del gobierno que probablemente no le gusta nada lo que dice el sitio, con una serie de cosas que tienen razón ellos, por eso lo saqué y estoy arreglándolas, de que falta no sé qué cosa que hay que poner por el GDPR y falta no sé qué. El sitio lo programé yo, lo puse en la red con el entusiasmo que tenía en el año 2000, cuando uno podía hacer cosas como Ya.com sin que el gobierno te estuviera mirando con lupa. Lo peor de la sobreregulación es que el gobierno elige a quién atacar. Yo estoy seguro que si mi sitio hablara de las bondades de Pedro Sánchez, no estaría de baja en este momento. Pero entonces ellos lo que hacen es pasan un montón de leyes innecesarias, tanto a nivel europeo como español, y después deciden usarlas contra el que no les cae bien. Es como si la velocidad en la autopista fuera 60, van todos a 120 y ellos dicen, bueno, los que tengan un Lamborghini o no sé qué coche que criticaba Pedro Sánchez, que después vi que se vendían solo 42 en España por año, esos le vamos a poner una multa. Efectivamente. ¿Y crees que, digamos, son ataques personales o son un statement que quieren hacer o cómo? No, yo creo que personales, pero sería personales contra otros también. O, por ejemplo, esta mañana estaba leyendo que a Víctor de Wall Street Wolverine le habían sacado muchas veces la cuenta en Meta y que resulta que el gobierno de Noruega, que es un gobierno woke, tiene un porcentaje importante en Meta. Justo hoy le escribí a los de Meta para ver qué pasaba con eso, porque son amigos. Digamos, yo creo que personales, pero personales contra diferente gente
que tiene una visión alternativa para España. En Argentina pasaba lo mismo, es decir, a Milei lo volvieron loco hasta que llegó a ser presidente. Es como una utilización, bueno, como ese documental que están pasando sobre Ayuso. Ese documental es una especie de ataque, es usar los fondos de la TV española, de los contribuyentes españoles contra Ayuso. Es eso lo que hace este gobierno y que es tan antidemocrático, ¿no? Que es usar los fondos públicos para una rivalidad política personal. Y tú al gobierno, por estructurar la pregunta, hay un poema de Theodore Roosevelt que se llama El hombre en la arena, Men in the Arena, en donde habla sobre que, digamos, hay que valorar a las personas que están haciendo. Tú, en la contraparte, tienes cierto respeto, digamos, hacia un Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz. O sea, ¿entiendes el por qué lo hacen? ¿Puedes llegar a entenderlo o no tiene sentido realmente qué está pasando? Digamos, a mí me parece que es verdad que hay un mercado woke y que ellos se podría decir que son emprendedores woke, que viven del mercado woke, ¿no? Lo que pasa es que es un mercado que se basa en empobrecer al ciudadano y en hacerlos a todos mendigos del gobierno. Entonces no es el tipo de emprendedor que a mí me cae bien. Efectivamente, efectivamente. Y tú no tienes... Creo que miedo es una palabra muy fuerte, pero hacia la repercusión incluso negativa o estos ataques personales que están sucediendo, que hemos visto como bueno, caso por ejemplo, El País puso me escribió una nota de opinión hace poco atacándome cuando siempre hablaba bien de mí antes. Y esas cosas, digamos, yo creo que todavía España es una democracia, que tiene sus debilidades, pero es una democracia. Supongo que si realmente se demuestra que no lo es más, me iré. Pero creo que todavía se puede hablar y le digo a otra gente que haga lo mismo, porque me parece que eso va a ayudar a que las cosas cambien y me parece que tener miedo es absurdo. Yo crecí en un país que tenía una guerra civil, la Argentina, donde a mi papá lo secuestró la izquierda y a mi primo lo mató la derecha. Y cuando yo crecí en Argentina en los años 70, te mataban por tus ideas. España, por suerte, sigue siendo un país súper pacífico en el que hay 260 asesinatos por año. Me parece que no tiene sentido tener miedo y que todos tenemos que luchar por nuestras ideas y que España en el fondo es una democracia y que no merece la pena tener miedo. Y te agradecemos, yo personalmente y en nombre de todos los emprendedores, que estés dando voz, porque también nos reitera de seguir dando voz a los que venimos detrás. De por sí te medio cité internamente, digamos, que la gente, yo también estoy dando, digamos, mensajes en contra de lo que está pasando y cuando me preguntan, digo, si es que si Martín Barça sí lo está haciendo, yo ¿por qué no? Entonces ya te tengo como homologado. No, pero creo que es importante. Creo sí. que no es que somos tan valientes tú y yo, no especialmente. Me parece que mucha gente está innecesariamente acobardada. Y eso es una cosa que la gente se tiene que dar cuenta. Pero también hay cosas, como por ejemplo yo construí Eolia Renovables junto a Miguel Salís, mi gran amigo que falleció en un accidente. Estoy haciendo la única empresa en España, se llama Barter, hace tejados solares. Pese a que estoy en las energías renovables, yo me doy cuenta que una gran parte del discurso medioambientalista es una excusa para cobrar impuestos innecesarias y que hundió a Europa la puso en las manos de Putin y además la hundió contra China y Estados Unidos y que el discurso medioambientalista nos empobrece a todos. Pero muchos amigos míos se enojaron conmigo cuando yo empecé a decir esas cosas. Pero tú que construiste las empresas de renovables, no tiene nada que ver. Es decir, para mí es genial tener renovables, tener un tejado solar. ¿Por qué la gente se podría ser cliente de Barter? Porque se ahorra una pasta todos los meses, nada más. No hace falta tener un discurso woke para ahorrarte pasta. Totalmente, sí, sí. Que muchas empresas empezaban a ponerlo como un must, digamos, para... Claro, como que yo soy el nuevo Buda aquí y vengo a... Y en realidad me quiero ahorrar
unos euros y por eso hago un tejado solar. Hablando de, ya por ir clausurando, tengo un pequeño bloque de empresa y emprendimiento. Empiezo directamente. ¿Cuáles crees que son los errores de novato, digamos, errores que ves en común a los jóvenes emprendedores que emprenden? ¿Qué crees que son las cosas que ves más repetitivos? Bueno, quizás no saber armar un buen equipo, ¿no? Tener un equipo en el que haya las cosas que tú no sabes hacer como emprendedor. En el emprendedor español, sin duda, no saber venderse bien, que no es el problema del emprendedor norteamericano, pero sí es el problema del emprendedor español, no saber promoverse y venderse bien y tener como una educación en la que la humildad, que sí sirve para otras cosas, como en las amistades, uno no quiere ser un amigo arrogante, pero no hay ningún problema en ser un emprendedor arrogante. Todos los emprendedores somos arrogantes. Es muy difícil ser un emprendedor humilde. Totalmente. Por otro lado, ¿cuáles crees que son los no negociables para que un proyecto tenga éxito? Digamos, esos 3 ingredientes que todo proyecto deba... O bueno, a lo mejor no hay fórmula. Digamos así, yo creo que hay como muchos tipos de proyectos, pero voy a dividirlo en 2 tipos. Los que se destacan por su gestión, como Zara y Mango, para decir proyectos españoles, que tuvieron el éxito increíble que tuvieron por su gestión, porque no hay nada original en hacer ropa, cualquiera puede hacer ropa. Y si uno hace ropa mejor y más barata, es un genio de la gestión. ¿Okay? Yo personalmente no soy ningún genio de la gestión y nunca me destaqué por lo bien que gestionaba mis negocios a nivel operativo. Lo que yo sí tuve es la otra clase de negocios, que es la innovación, como traer la fibra óptica a España, las cosas, fuimos uno de los primeros en poner energía solar, eólica, todos, digamos, temas nuevos. El problema es que el tipo de emprendedor que soy yo, que ahora estoy haciendo un útero artificial, ovarios artificiales, medicamentos para que la fertilización in vitro dure 3 días en vez de 14, robots que juntan ovocitos y esperma y hacen embriones. Para ese tipo de emprendedor que soy yo, España no va bien para nada. Y no va bien porque a la gente le asusta la modernidad, a los reguladores están todo el día encima tuyo, los inversores tienen miedo. Entonces, por eso yo vivo aquí, hago todo en Estados Unidos, porque España no está preparada para el futuro. Totalmente. Lo hemos visto con lo de la inteligencia artificial, que han puesto un departamento para caparlo antes de... Sí, es una vergüenza. Sin entender cómo funcionan los LLMs, si uno le dijera a los que están en el gobierno, pero tú sabes cómo funciona un LLM, tú sabes qué es el corpus, tú sabes qué es tokenizar, tú sabes qué es darle probabilidades a los tokens, tú sabes, no saben nada. Lo que saben es peligroso, porque tienen el poder y todo lo nuevo les parece que les va a dejar sin poder. Totalmente, totalmente. Una persona, digamos, que a nivel objetivo desde fuera ha conseguido todo lo que los jóvenes emprendedores ansiamos, ¿no? Ser portada de Forbes o aparecer en X listado o tener un patrimonio X. Una vez consigues todo esto, digamos, ¿cuál sería tu definición de éxito o cómo mides el éxito? ¿Cuáles son esos indicadores de seguir para adelante? No sé cómo explicar. Bueno, uno podría decir que el éxito es la diferencia entre tus ambiciones y tus realidades. No, eso podría ser una definición que se me acaba de ocurrir, pero también puede ser exitoso alguien cuya ambición sea baja y su realidad sea modesta. Y eso es importante entender también, porque conozco mucha gente que otros llamarían hiperexitosos, que nunca se sienten lo suficientemente exitosos. Pero eso también es algo que falta en España, donde las ambiciones son muy bajas. Y eso es un problema para que a España le vaya muy bien. A España le iba bien cuando competía como low cost center contra Francia, pero cuando se metió Polonia y Europa del Este en la ecuación de Europa, los europeos del Este son mucho más ambiciosos y se está notando en que el salario promedio en España está igual, lo ajustado por inflación, que en los últimos 25 años. España tuvo una edad de oro, otra edad de oro, en los 90,
principio de los 2000 y después nada, porque falta ambición. Totalmente. Y ahora también ya por ir concluyendo, y tengo un bloque de preguntas rápidas. 3 ingredientes, por otro lado, bueno, eres amigo desde la persona más rica del planeta, has conocido a, no me quiero ni imaginar a cuánta gente de éxito, tú también como una persona de esa world class que llamo yo, ¿qué crees que son los componentes en común, más a nivel mindset psicológico, que ves que, oye, mira, todas las personas que tienen éxito tienen estas 3, 4 o 5 cosas? Bueno, yo creo que si estamos hablando de gente que conocí como, además de Elon Musk, Jeff Bezos o Larry Sergey de Google, o otra gente así, o Zuckerberg, o Javier Oliván, que es el español más exitoso de nueva tecnología dentro de las grandes empresas y que dirige el día a día de Meta. Yo creo que lo que tienen en común toda esta gente es que son... no sé cómo decir, como Leonardo da Vinci era, en el sentido de que son gente que interesada en un montón de cosas y que sabe un montón de cosas y que te sorprenderías de lo que sabe. Y cuando yo estoy con esta gente, hablamos de todo tipo de cosas. Es decir, en general lo último que hablamos es de dinero. Es interesante eso también, porque el dinero para toda esta gente ha sido la consecuencia de todo lo demás, no la consecuencia de buscar dinero. En general todos crecieron en situaciones modestas y están contentos que les haya ido muy bien, pero no les fue muy bien por pensar en el dinero, me fue muy bien por pensar en todas las otras cosas, cómo hacer los mejores productos del planeta, que después les llevaron a ser increíblemente exitosos económicamente. Totalmente. Y ahora, por concluir, preguntas rápidas. Puedes responder como quieras igualmente. ¿Cómo se influye en una sociedad? Bueno, hoy en día, más que nada, teniendo voz en redes sociales. ¿Cuál es el mejor y luego cuál es el peor consejo que te han dado? Preguntas rápidas, pero Ya, bueno, son un poco... ahora tengo que ver. Eso sí que está mi ordenador buscando consejos. No te voy a mentir, Martín, en realidad pero, no era pregunta, la encajé entre preguntas rápidas porque sé que nos quedamos sin tiempo, así que... No, pero... es, digamos, con lo de los consejos, no sé, quizás un mal consejo que recibí es estar muy enfocado o creer que solo la verdad venía de ciertas fuentes, especialmente académicas, porque mi padre era astrofísico, educado en Harvard, doctor en Harvard, académico, y yo tenía una especie de creía demasiado en lo académico. Y después me di cuenta que lo académico muchas veces no tienen el monopolio de la verdad y que la verdad puede surgir de lo académico o de lo no académico. Entiendo. Ahora sí que son rápidas de verdad. Figuras que te hayan inspirado, digamos, has conocido a todas estas figuras y me imagino que debe ser a veces difícil buscar inspiración en algún lado, pero... Bueno, Elon Musk, sin duda, digamos, en mi amistad, llamémosla con él, sí. Me parece una persona que sí que comete errores cada tanto, también por estar en el espectro autista y no tener todas las claves sociales, como esa absurda acusación de que hizo el saludo nazi y todas estas cosas que tienen que ver con su Asperger, pero también por su Asperger, creo yo, él ve el futuro mejor que nadie y me sorprende muchas veces con las cosas que me dice, desafiando los conocimientos. Otro que es parecido es Peter Thiel. Yo tuve discusiones con Peter Thiel en las que yo ahora miro nuestra discusión y digo la verdad que yo no tenía razón, él tenía razón. Lo de la academia fue él el primero que me lo cuestionó sobre la verdad de los académicos. Y yo enseñaba en Columbia, después dejé de enseñar a cómo maltratan a los judíos, ya directamente dije no voy a enseñar más ahí, pero por lo menos hasta que cambie, pero estudié en Columbia también y él hizo la primera crítica razonable a la universidad que yo escuché en mi vida y me hizo cambiar mucho de opinión sobre eso. También estuve de casualidad la noche que Peter Thiel conoció a J.D. Vance.
Wow. Y era una cena, éramos unos 10, estaba Benioff. Y en esa cena Hostia. también, bueno, ya lo conocía, pero estaba Sam Altman, estaba Mark Benioff, fue el padrino de bodas en nuestro casamiento. Wow. Y fue como, digamos, también es interesante que la gente más, con algunas excepciones, pero casi toda la gente más exitosa del mundo no tiene las mismas ideas políticas. Algunos son más de izquierda como Benioff o Sam Altman, otros más de derecha como Peter Thiel, pero sí que podemos aprender todos de ellos que ellos cenan juntos. Qué maravilla. Por contexto rápido, estamos hablando de fundadores de PayPal, OpenAI, Salesforce, empresas multibillonarias. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Bueno, a nivel de múltiplo, fue digamos, yo no soy ningún fan de las criptomonedas y no estoy a favor de la criptomoneda, pero yo invertí en Sandbox cuando Sandbox era un juego, un videojuego, y después se hizo una criptomoneda y además vendí en el pico por no creer en las criptomonedas. Digamos, sí, Bitcoin me parece un experimento interesante y me parece que puede ser usado como oro digital, pero más allá de Bitcoin no veo mucho interés. Y yo personalmente no soy un fan de ninguna criptomoneda, pero a nivel de múltiplos, Sandbox fue la que más rendimiento tuve porque entré cuando no valía nada y vendí cuando valía $7 y me fue muy bien. ¿Y la mejor inversión por menos de 50 euros que hayas hecho? Por menos de 50 euros nunca hice ninguna inversión, pero la de Sandbox, en términos de inversión, se podría decir que eran 50 euros por lo poco que puse Y lo no mucho sé, que... por ejemplo, puse 20.000 ay, ahora no me acuerdo el nombre de esta plataforma social. Bueno, hubo una que puse 20.000 y saqué como 3 millones, que 20.000 en términos de inversión es como Sí, un ticket 50 mínimo. euros. Sí, total. Pero, bueno, ahora me voy a acordar el nombre. Vale. ¿Cuál es tu mayor sueño, por más alocado que sea, a largo plazo? Bueno, tengo un sueño que hablé hace poco en el programa de Iker Jiménez que tiene que ver con enviar embriones al espacio que nadie, en vez de destruirlos, porque hay 10 millones de embriones en el mundo que han sobrado de las fertilizaciones in vitro, y yo creo que se pueden usar en vez de destruirlos, que es lo que se está haciendo ahora, se podrían, bueno, primero enterrar en la Tierra en un sitio donde sobrevivían una guerra nuclear, que si los humanos que sobrevivimos podríamos quedar estériles. Segundo, se podrían enviar a Marte. Tercero, se podrían enviar al espacio. Me parece que el sueño de la continuación de la humanidad en base, bueno, solo en nuestras clínicas tenemos 500.000 de embriones que la gente abandonó y que por ahora, y que no estamos destruyendo, aunque nos podemos hacer, bueno, podemos destruirlos o no, pero a mí me da pena, mucha pena destruir embriones. No es un tema religioso, me parece un tema ya ético. Sí, Estoy en contra de destruir embriones. Entiendo el sentimiento religioso también, pero quiero decir que es religioso y ético. Y entonces sí, ese es un sueño, poder pensar en que la humanidad continúe, aunque los seres humanos no continúen en la Tierra, que espero que continuemos, pero todos sabemos que, digamos, la vida en la Tierra tiene una fecha de expiración. Aunque no tengamos guerra nuclear, el Sol nos va a tomar, como vamos a desaparecer. Así que me parece que la continuidad de la vida es algo parecido a lo de Elon, aunque yo lo he hablado mucho con él. Su sueño termina en Marte, el mío es más, llamémoslo, universal. Universal. Enhorabuena por eso. Y ya ahora sí, la última pregunta, si tuvieses, digamos, si te escuchasen las casi 8.000 millones de personas que somos a día de hoy, o un mensaje para, sobre todo también los emprendedores que nos escuchan, ¿tienes algún mantra, algún speech que le dijeses a todo el planeta? Bueno, digamos,
nada es gratis, ¿no? Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad en la que te venden que todo es gratis o todo tendría que ser gratis. Y creo que todo el mundo tendría que darse cuenta que lo que tenemos viene del trabajo duro y cotidiano y de la genialidad de algunos, pero que nada es gratis. Me encanta. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo, por abrirnos la puerta de tu casa y por inspirarnos a todos los que venimos detrás. Y nada, te vemos en un futuro. Gracias. Chao.